compañeros de repente que han salido un rato a caminar, vamos a compartir por la pantalla. Estamos viendo el control del tiempo. El día sábado, alumnos, este sábado, como quedamos, estamos 15. Este sábado es el examen, ¿correcto? Entonces, hacer el examen el sábado, bueno, solamente seguiremos el examen, no hay problema, la siguiente semana continuamos. Ya. A ver, sigamos entonces viendo el control del tiempo. Vemos esta parte, nos quedamos aquí, ¿no? Para el PMBOK, para el PMBOK del PMI, ¿qué significa controlar el tiempo? Controlar el tiempo, el PMBOK dice que es una revisión del desempeño, ¿no? Y es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Simplemente es una definición, digamos, mucho más técnica, digámoslo así, que es revisión del desempeño. ¿Cómo es revisar un desempeño? Entonces, ¿qué es revisar el desempeño? Es lo que dice ahí. Comparar las duraciones reales en relación a la línea base del cronograma y evaluar si son cambios significativos mediante el método ganado. Eso lo llama, es el PMBOK a la revisión del desempeño. Y es importante tener ese concepto en la cabeza. Tiene que ver con valor ganado, es la duración real con relación a la línea base, y eso lo vamos a ver ahora, y evaluar si son cambios significativos mediante el método de valor ganado. Eso es según el PMBOK. El concepto de línea base del tiempo, seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, estoy compartiendo el curso, así como hay línea base línea base del presupuesto, o línea base de costos, o línea base de valorizaciones, hay línea base de alcance, ¿cierto? Hay línea base del tiempo también. ¿Y qué es la línea base? Seguramente ustedes ya lo saben, básicamente es, en este caso el tiempo, es cuando se inicia el contrato, ¿no? O sea, se hace el cronograma, se cumple el, el plazo que nos ha pedido nuestro comitente, entregamos ese cronograma, el comitente lo revisa, da su visto bueno, lo firma, obviamente está con la firma del contratista. Entonces una vez que el comitente, y saca su copia el comitente, ese cronograma firmado por el comitente es la línea base, ¿no es cierto? Y en función de esa línea base es la que se hacen los controles correspondientes. De igual manera, la línea base del alcance, por ejemplo, son los planos con los cuales, digamos, hemos hecho el concurso, o se ha concursado, ¿no? Se ganó con esos planos, entonces esos planos son la línea base, en este caso del alcance, ¿correcto? La pregunta es, estas líneas base, tanto de tiempo, de alcance, de costos, ¿se pueden modificar a lo largo del contrato? Dijimos que sí. Bueno, la intuición nos dice que sí, ¿correcto? Podemos modificarlo. Podemos modificar las líneas base. Cuando se modifica, en este caso, la línea base del tiempo, acuérdense, solamente se modifica la línea base del tiempo si hay dos razones. Una de ellas, si existe una ampliación de plazo. Acuérdense, la ampliación de plazo se produce por fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Ya lo vimos hace unas cuantas clases atrás. Y también cuando existe un adicional, acuérdense, tenemos las restricciones al existir un adicional. Si este adicional es parte de una ruta crítica, también se tendría que cambiar la línea base, ¿no es cierto? Ya tendría que hacerse un cambio del cronograma porque se está incluyendo una nueva actividad
obviamente pedida o consensuada con el propietario, al hacer el cambio del alcance, de repente va a haber un adicional, y si es un adicional, repito, significa también el cambio de la línea base del costo, y también va a significar cambio de la línea base del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una nueva actividad que está modificando el cronograma, entonces se hace cambio a la línea base, solamente bajo esas condiciones, alumnos. Repito, no se cambia la línea base del tiempo, que es el cronograma firmado por el comitente, si es que el contratista se está demorando, ¿no? Es que me esté demorando un poco, mejor actualizo mi cronograma y así no voy a estar, pues no voy a tener atrasos, ¿no? No se hace así. No se va cambiando constantemente el cronograma, solamente por esas condiciones. Porque existe un adicional, este adicional viene como es un anhelo, con nuevas actividades, por lo tanto modifica el cronograma, significa cambio de línea base. O una ampliación de plazo aprobado por el contratista, porque vino un huaico, una manifestación en el centro de Lima, como está pasando en estos momentos, una marcha realmente contra el gobierno más que una manifestación, pues eh, pueden paralizar los trabajos. Entonces, ante estos eventos que se consideran tal, o sea, una ampliación de plazo, se hace modificación de la línea base. ¿Ok? Ya dijimos, los cambios a la línea base se pueden dar, ¿no es cierto? Básicamente por ampliación de alcance, cambios de alcance significa, pues, alumnos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cambio de alcance, por ejemplo, es pues cuando el comitente dice, ¿saben qué? Era un contrato por 3 pisos, pero los planos están por 10 pisos. El comitente pensaba trabajar por ahora 3 pisos nada más y luego ya hacer los próximos 7 pisos. Y pues el contrato se firma por 3 pisos, pero los planos están para 10 pisos. Entonces el comitente dice, ¿saben qué? Mejor construir un piso más. Me llega un dinerito por ahí y quiero que construyas un piso más. Entonces, una modificación al alcance, ya no son 3 pisos, sino son 4 pisos. Entonces, al modificar, obviamente, ese alcance por un piso más, va a modificarse seguramente el cronograma, de hecho, ¿no? Porque es más tiempo, son más actividades, nuevas actividades. Entonces, el cronograma va a sufrir una modificación. La línea base se va a modificar. Este es un ejemplo, ¿no? Repito, no se modifica el cronograma porque cayó, digamos, porque, por ejemplo, ¿no? Si, ¿a qué se refiere este último párrafo? Dice, qué son cambios de la línea base? Se trata de una serie de efectos causados por la incertidumbre del proyecto y donde necesitamos poner en marcha una gestión de riesgos efectiva. Repito, en un cronograma, perdón, en un contrato de alumnos, la gestión de riesgos tiene que estar bien definida, ¿cierto? Hay contratos donde el comitente les dice, ¿sabe qué, señor contratista? Todos los riesgos que se vayan a presentar en el contrato los tiene que asumir usted. Yo no voy a asumir absolutamente nada, salvo aquellos eventos de caso fortuito o fuerza mayor, porque eso está en el Código Civil, ¿correcto? Solamente en esa condición se puede aprobar una ampliación de plazo, pero si hay riesgos que no cumplen esa condición, entonces ese riesgo lo tiene que asumir el contratista. ¿Y eso qué significa, alumnos? Lo vimos en la clase antepasada, si no me equivoco. Tenemos que incluir algunos días más de nuestra evaluación de riesgo, ¿cierto? Eso es lo que se dijo en la teoría y ahora es lo que ustedes también van a hacerlo en la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez? Antes de pasar lista. Bueno, para cerrar el tema, tiene que haber un mecanismo que está señalado en el contrato para hacer la gestión del cambio. La gestión del cambio, alumno, significa pues que hubo una ampliación de plazo por un evento de fuerza mayor, entonces el contratista reclama, el comitente acepta esa ampliación de plazo, entonces dice, ok, contratista, modifica el plazo. Entonces hay todo un mecanismo que tiene que estar implementado en el contrato para hacer ese cambio. No es simplemente así como fácilmente como lo cuento, ¿no? Sino el contratista tiene que presentar
una carta con un informe donde debe decir, pues, por qué está solicitando un cambio en este caso, de una ampliación de plazo que va a significar cambio en la línea base del tiempo y tiene que ver todo el mecanismo como, por ejemplo, se ve acá, ¿no? Para gestionar el cambio. O sea, tiene que estar implementado ese mecanismo, quién aprueba, quién revisa, qué plazo tiene el contratista para hacer, por ejemplo, levantar observaciones si hubiera, qué plazo tiene el comitente para aprobar. Todo ese mecanismo significa control de cambios, ¿correcto? Ese mecanismo significa control de cambios. Rolando dice una pregunta, dice, ¿quién autoriza los cambios de la línea base, el residente, el supervisor o el cliente? La línea base lo solicita normalmente, perdón, la ampliación de plazo, que es un cambio a la línea base del tiempo, normalmente lo solicita el residente lo presenta a la supervisión, eso está señalado en el mecanismo, que señalo como este, por ejemplo. El supervisor lo revisa, puede hacer observaciones o puede pedir explicaciones de un detalle que no lo tiene claro, le devuelve el expediente al contratista vuelve a levantar las observaciones, regresa nuevamente al supervisor, el supervisor recomienda su aprobación al cliente y el cliente es el que finalmente aprueba esa ampliación de plazo. Correcto, ese es el mecanismo normal. Puede haber otros contratos que dicen el presidente plantea la ampliación de plazo y no pasa por el comité, por el supervisor, va de frente al comitente, ¿no? También pero eso tiene que estar señalado en el contrato mediante el mecanismo que se llama control de cambios, como se llama. Luis Ángel dice, ¿qué consecuencias genera modificar la línea base sin autorización formal? Simplemente no te van a reconocer, Luis Ángel. O sea, si tú dices, bueno, voy a cambiar acá, vino un huaico y me ha afectado 3 días, ya después solicito al comitente que me actualice, pero yo mi cronograma inmediatamente lo actualizo porque me ha afectado este huaico por 3 días, ¿no? Actualizo mi cronograma y trabajo con el cronograma actualizado. Evidentemente, el supervisor en representación del comitente no va a desconocer ese cronograma que tú modificaste, porque va a decir, nadie te ha autorizado, nadie te ha autorizado, simplemente yo desconozco ese cronograma y voy a seguir trabajando con el cronograma aprobado. Simplemente no lo van a reconocer. ¿Ok? Claro, Fran, existen límites, por eso les decía, tiene que haber un mecanismo señalado en el contrato donde da plazos, ¿no? El contratista tiene que presentar en un plazo determinado, el comitente, el supervisor tiene que revisarlo en un plazo determinado, si hay observaciones lo devuelve y ese levantamiento de observaciones por el contratista es un plazo determinado, es todo un mecanismo, como les decía, y en función de ello, pues es que se dan esos tiempos límites, ¿no? En el mecanismo que se llama control de cambios. Alquiler de equipos o maquinarias que cobran por hora por día. Claro, o sea, si procede tu ampliación de plazo, entonces, evidentemente, Frank, como ya alguna vez lo hemos comentado, voy a estar de más, creo, recordarlo. Recordamos esto y por favor pasamos a la lista porque si no nos dan a la hora. Acuérdense del triángulo de restricciones, ¿no es cierto? El triángulo de restricciones, decíamos, que este alcance, acá está el tiempo, normalmente se representa así, y acá está el costo, ¿no? El presupuesto. Hay una interrelación directa entre alcance, tiempo y costo, decíamos, ¿no? Entonces, si procede una ampliación de plazo, vamos a buscarlo así, porque era fuerza mayor, una ampliación de plazo, decíamos, posiblemente tiene que cambiarse el alcance, posiblemente el costo. En este caso el alcance no, pero sí el costo, ¿no? Y al cambiarse el costo o el presupuesto, ¿cierto? Al cambiarse por esta ampliación de plazo, en este cambio de costo, ahí es donde vas a cobrar, pues, todos tus equipos, tu personal directo, todos tus gastos generales, vas a cobrar, ¿no? Y también si ha habido afectación digamos, has tenido gente para parada, obreros, me refiero, obreros, operarios,
vas a cobrar por ellos también, ¿no? Por esa ampliación de plazo, ¿no? Ahí es donde cobras completamente todo. A ver, paso lista entonces alumnos y luego rezamos y luego ponemos los puntos con más tranquilidad. ¿Y cómo va la marcha? ¿Alguien sabe? La resistencia. La resistencia. Estamos haciendo. Semana 6. Semana 9. Alegre. Presente, ingeniero. Ok, Astoria. Presente, ingeniero. Ok, Atoche. Barrientos, María. Presente, ingeniero. Ok, José Beltrán. Está Beltrán. Juan Canales, ¿dónde está la marcha? Beltrán. Juan Canales. Con Beltrán marchando. Junior Carrasco. Presente, ingeniero. Ok, Franco Checa. Presente, ingeniero. Ok, Del Castillo. Del Castillo, sí. Presente, ingeniero. Ok, Del Castillo. El Aluf. Presente. Mónica Escudero. Presente, ingeniero. Ok, Cristian Francisco. George Gamboa. Presente, ingeniero. Ok. María García. Presente, ingeniero. Ok. Yarni Guerrero. Rodrigo Hilario. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Daniel Huertas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Anthony Ito. Presente, ingeniero. Ok. Ronald Jaramillo. ¿No está Ronald? Presente, presente. Ah, ya, perdón. Sí estaba. Manuel Leiva. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Diego Llanos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ángel Martínez. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, sí estaba. María Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches también. Luis Ángel. Buenas noches, ingeniero. Ok. Frank Noah. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gino Paolo. Ok. Juan Pipa. Presente, ingeniero, buenas noches. Okay. Yamilet Poma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Juan Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Kevin Quisperima. Okay. Aaron Quisquiche. Presente, ingeniero. Sergio Rodríguez. Presente, ingeniero. Alessandro Romo. Presente, ingeniero. Okay. Anthony Santachín. Presente, ingeniero. Oscar Sanabria. Así está. Entonces, sí, posiblemente. Y no está mala, no está mal, pues, presión política y todos podemos ser. Santachín, perdón, me dijiste presente, ¿cierto? Ah, sí, sí, ingeniero. Se me fue la lista. Sanabria. Silva. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Jean-Pierre Siuse. Ricardo Solís. Presente, ingeniero. Adrián Tomaya.
Ok. Olice Valerio. No estamos. Elar Vargas. Presente, ingeniero. Jordan Vargas. Presente, ingeniero. Ok. Leandro Vilca. Presente, ingeniero. Harold Villalba. Presente, ingeniero. Diego Yupanqui. Fabián Zavala Presente, ingeniero. y Erika Sosnava. Presente, ingeniero. A ver, un ratito. El ingeniero Oscar presente, buenas noches. Sanabria, ¿no? Ok. Ingeniero, buenas noches. Guerrero también está presente. Francisco, ¿quién más, perdón? Guerrero, ¿no? Sí. Guerrero también. Ok. Y Valerio y Pepe. Y Valerio. Y Olivera. Valerio está acá. Y Olivera. ¿Olivera? Ajá, que se me Olivera. Que no está acá en la lista. Perdón, ¿cuál es su apellido? ¿Olivera? Francisco. Ah, Francisco. Ah, ya, ok, ya. Sí, ya lo había puesto. Sí, ya lo había puesto. Entonces, antes de que se acabe el tiempo. Listo. Ok. Así es. Así. Vale. Listo, entonces voy a poner puntos aquí. Está aquí, claro. Juan Luis, adelante. Ingeniero, disculpe esto, tengo una pregunta. En caso la contratista presente cierto número de días de ampliación de plazo y la supervisión no le acepte los días que la contratista pide, ¿hay alguna entidad donde la contratista pueda apelar para que, si es que la contratista considera que sí son los días adecuados, hay alguna entidad que la contratista pueda apelar para que se cumplan sus días? Y ya, más que alguna entidad, lo que existe es, acuérdense, alumnos, un contrato es un acuerdo de partes y en el contrato figura lo que se llaman controversias, resolución de controversias, o controversias simplemente. Si ustedes revisan el contrato que les pasé, ciclo de construcción metrados, hay un contrato ahí, por ahí van a encontrar una parte de controversias. Entonces, si el contratista considera válido su reclamo de ampliación de plazo y el comitente no lo acepta, entonces el contratista tiene el derecho de aplicar la cláusula de controversias. La cláusula de controversias dice, en primer lugar, es negociación directa. Entonces, el contratista envía su carta, le dice, señor comitente, no estoy de acuerdo con su resolución, con su resolución, pues, ¿no? Con su resolución de no aceptar mi ampliación de plazo, solicita usted iniciar la resolución declaro que esta ampliación de plazo es una controversia, solicito aplicar la cláusula no sé qué número, 87, digamos, para decir cualquier cláusula de controversias, ¿no? Por lo tanto, solicito a vuestra representada para que el día 16 de octubre a las 10 de la mañana tengamos nuestra primera reunión de trato directo. Cita con una carta y el contratista tiene que ir porque es parte, porque ya el contratista dijo que es una controversia y el comitente tiene que ir, seguramente irá con su supervisión, y bueno, tratarán de llegar a un acuerdo. De repente el contratista dice, mire, te estoy pidiendo 10 días, me voy a sentir tranquilo que me des 8 días o me des 7 días, como eso es suficiente. Bueno, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Si el comitente ve válido, dice, bueno, sí, ¿para qué ir más allá? ¿No? Si él me dice 10, pero finalmente dice que está contento con 6 días, bueno, mejor le damos los 6 días y ahí queda todo esto, por ejemplo, ¿no? O simplemente cada quien va está en su esquina, ¿no? No hay una voluntad de solucionar. Dice, no, ¿sabes qué? No te acepto. Dame 6, no te doy, dame 5, no quiero, dame 1, no quiero. El comitente se puede cerrar. Eso pasa en el Estado normalmente. Entonces, al no haber acuerdo, el contratista deberá enviar otra carta, va a decir, pues el día 16 de octubre no llegamos a ningún acuerdo, por lo tanto, usando la cláusula 88 de resolución de controversias,
lo cita a usted para presentarse el 30 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro de Conciliación, no sé, de la Universidad Católica, para llegar a una conciliación. Entonces, por ese mismo tema de la ampliación de plazo. El siguiente paso de la controversia es la conciliación. Entonces, hay un centro conciliador donde van las partes y el conciliador pues trata de que llegue a un acuerdo, ¿no? Si el conciliador no lo logra, simplemente no se llega a un mismo acuerdo, pues la última instancia que le queda al contratista es el arbitraje. En el arbitraje sí, como ya es un tercero, porque el conciliador simplemente los invita a llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, el conciliador no dirime, el conciliador no llega, o sea, no da un veredicto, mientras el árbitro sí, así como en el fútbol, el árbitro da un veredicto, ¿no? Le dice, el contratista tiene razón, o puede señalar también que el contratista no tiene razón y simplemente pues ahí queda, ¿no? Entonces, si el árbitro dice el contratista tiene razón, le vamos a dar los 10 días que está pidiendo, el comitente tiene que aceptarlo. Eso es lo normal. Hasta ahí llega, hasta el arbitraje, pero entra solución de controversias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Cristian Alegre, a ver, adelante. Ingeniero, una consulta. Bueno, usted nos ha explicado que existen las ampliaciones de plazo, ¿no? Pero yo la otra vez estaba leyendo y encontré un término que no sé si habrá sido un error o si realmente existirá, que era ampliación de plazo total y ampliación de plazo parcial. O sea, ¿y cuál sería la diferencia, no? ¿Y cuándo se puede hacer una ampliación de plazo parcial? Ya. Eso es cuando, por ejemplo, tú eres contratista, solicitas 20 días, ¿no? Porque consideras que son los 20 días que te ha afectado un evento cualquiera. Y el comitente revisa, mira, te puede decir, ¿no sabes qué? Te voy a reconocer 12 días, ¿no? Porque 12 días están bien sustentados, y los 20 no. Y los 8 siguientes no, porque no tienen un sustento adecuado. Entonces, eso se llama ampliación de plazo parcial. Así lo llama el Estado. Están dando no de los 20, y por esos 8 siguientes puedes irte a solución de controversias, tal como estaba explicando, ¿no? Y la ampliación de plazo total es pues que te reconozcan los 20 días, ¿no? El Estado es bien poco probable, no imposible, pero poco probable, ¿no? Así es, eso se llama. Erika, ¿querías preguntar algo? Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Creo que mi compañero ya lo hizo, pero no me quedó tan claro. Con respecto al tiempo límite que suele pedir para la ampliación de plazo, ¿es relativo o sí existe un tiempo límite como tal? No, en el contrato se señalan esos tiempos límites, ¿no? Por ejemplo, en los contratos de Petroperú típicamente, ¿cuáles son? Una vez que se produce el hecho generador, así lo llaman en Petroperú. El hecho generador, pues, es por ejemplo, se cierra la carretera central por un huaico durante una semana, digamos, y tú estás haciendo una obra, un contrato, pasando la carretera central, digamos, en La Oroya, por así decirlo, ¿no? Y estás llevando tus materiales y tus materiales se quedaron pues a mitad de camino, no pudieron subir por el cierre de la carretera central, no hay forma de llegar a La Oroya. Entonces tú consideras ese evento como un hecho generador, así se llama en Petroperú. ¿Por qué? Porque ese evento, el cierre de la carretera central, te ha afectado digamos, en tus recursos que iban a llegar y no llegaron por ese cierre. Entonces reclamas ampliación de plazo por los 7 días que, digamos, haya estado cerrada la carretera central. Entonces, en la resolución, en lo que hemos llamado para el curso, puede tener otro nombre, evidentemente, control integrado de cambios, que está señalado en el contrato, ahí señala el plazo. Una vez que el contratista envíe la carta de ampliación de plazo por el comitente, al comitente, perdón, este control integrado de cambios indica los plazos, ¿no? Ahí habla de que el contratista, perdón, una vez terminado el hecho generador, en este caso el huaico terminó al 7º día, el contratista tiene un máximo de 7 días para pedir ampliación de plazo. Si tú pides al 8º día después de pasado el huaico, simplemente Petroperú no te va a aceptar tu solicitud, por más justa que fuera, ¿no? Porque estás fuera de plazo. Luego dice Petroperú, por intermedio de su supervisión o de manera directa, contestará a este requerimiento de ampliación de plazo en un tiempo no mayor de 5 días.
Petroperú tiene 5 días. ¿No? Y dice que si en caso Petroperú no contesta en esos 5 días y considera que necesita más tiempo, tiene que enviarle una carta al contratista para solicitarle un tiempo adicional para poder revisar su caso, ¿no? Si lo consideras muy complejo el caso y necesitas asesorarte de repente por el área legal, de repente por el área contable, qué sé yo, o traer un especialista, ¿no? Qué sé yo, de clima, de Cenami, qué sé yo, ¿no? Entonces, pides más tiempo al contratista, como Petroperú, puedes pedirle por decir 10 días más. Entonces, el contratista tiene que aceptarlo y así se van dando los plazos, ¿no? Y están señalados en el contrato. O sea, no es que en ese momento se les ocurra a alguien, sino ya está señalado el contrato y eso se llaman los plazos límites, ¿no? Que se tienen. Pasado esos plazos límites, por ejemplo, en Petroperú, en el Estado sí, al menos hasta hace un cierto tiempo, no sé si en el nuevo reglamento habrá cambiado, pero hasta el reglamento de 2013, 2014, perdón, 2018, que cambiaron, si en caso la entidad no contestaba en ese plazo que estaba señalado, se declaraba como aprobado la ampliación de plazo. En el cambio, Petroperú se ha asegurado y dice, no, si Petroperú no contesta en el día 5 o el día 15, simplemente no significa que la solicitud de ampliación ha sido aprobada, sino ha sido denegada. No sé, simplemente si Petroperú no le da la gana de contestar porque no le da la gana, simplemente va a ser, se considera como denegado esa ampliación de plazo. Es injusto, lo que ustedes quieran, pero así dice el contrato, los contratos que se firman con Petroperú. Y así, cada entidad, tiene su forma sus plazos, límites, para responder pues los requerimientos de ampliación de plazo. A eso me refería. ¿Quiénes más contestaron, por favor? Para Luis Ángel, creo que preguntaste, Luis Ángel. Luis Ángel Mesa. Ingeniero, no. Noah. Luis Ángel Mesa. Ok, Noah, no está por acá. ¿Alguien más me parece? Rolando del Castillo, ¿no? Castillo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Ya sabemos qué es la curva S, lo vimos en el curso de metrados, no está de más un repaso. Y vamos a aprender un tema importante, ¿no? Decíamos la curva S. Decíamos la curva S. Vamos a recordar simplemente. Bueno, a reparar. Normalmente sale algo así, ¿no? Vamos a formar la curva. Algo así se ve la curva S, ¿no? Si prolongamos en el eje X, esto sería el tiempo del plazo del contrato T, y acá estarían pues las horas hombre, decíamos, o el porcentaje de avance. Vamos a llamarlo porcentaje de avance en el texto. Porcentaje de avance en físico. O también puede controlarse, decíamos, mediante las famosas HH, ¿no? Horas hombre. También es otra forma, o porcentaje de avance físico. Y obviamente, al tiempo del plazo del contrato, ¿cierto?, le correspondería pues 100% de avance, ¿no? Se terminaron todos los trabajos, digamos, de campo, y eso se llama el 100%, ¿no? El 100% y el tiempo T
y la curva sale algo así. O sea, ahora, la gran pregunta, alumnos, es la siguiente. La gran pregunta es la siguiente. Nosotros ya sabemos o estamos en proceso, nos falta la práctica de repente, pero teoría ya la hemos visto. Vamos a cambiar mejor porque ya está mal. Nosotros tenemos un cronograma de barras, muchos cronogramas, nuestro cronograma es algo así, ahí está la ruta crítica, etc, etc, etc. Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo de ese cronograma lo vamos a convertir a curva S? ¿Cómo pasamos de este cronograma de barras a curva S? Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿cómo hacemos? Para ello, esta es la gran incógnita. ¿Cómo hacemos, profe? ¿Cómo hago esto? El MS Project lo hace. El gráfico del MS Project no se ve así como este. A mí es 1000 veces mejor que el que presenta el MS Project. Se puede hacer con el MS Project, pero en el MS Project hay un tema. Ahorita lo vamos a ver. Que no es, digamos, no es muy adecuado para hacer curva S. Por eso las curvas S en el 99% de casos se hace con el Excel. No, acá tengo un modelo, acá tengo un cronograma, si bien está en el Excel, no es cierto, está en el Excel, no es en ese proyecto. Y acá tengo el cronograma de un proyecto. En este caso no es un contrato de construcción, sino es un proyecto. El MS Project tiene un gran problema del tema de los pesos, ¿no? Eso les decía hace unas clases atrás, ¿cierto? Que son los benditos pesos, ¿no? Lo que sucede, alumnos, en la vida diaria, vamos a decir, ¿no? O en la construcción, mejor dicho, más que en la vida diaria. En la vida también, pero en construcción, se puede, digamos, hacer equivalente, mejor dicho, el mismo esfuerzo. ¿Están viendo un Excel, cierto, alumnos, o no? Por favor, confirmen. ¿Sí, no? Sí se ve, Irene. Ok. Estamos viendo cómo pasamos de este cronograma a curva S. Eso es nuestro ejercicio que estamos viendo ahora, que no va a venir al examen evidentemente, pero sí seguramente se está pidiendo en la parte práctica, ¿no? Ustedes revisen su alcance. Ahí va a aparecer la bendita curva S. Y lo tienen que trasladar de su cronograma a curva S. Este paso, ¿no? De cronograma a curva S. Cronograma S Project a curva S. ¿Cómo se hace? Eso, Excel. Está nuestro Excel. Les decía que un problema que tiene la curva S es en el MS Project, o mejor dicho, para hacer una curva S en el MS Project, que es el tema de los pesos, ¿no? ¿Qué son pesos? A ver, veamos un ejemplo. Ustedes tienen una actividad, digamos, de imprimir planos, ¿no? Es parte de su proceso constructivo, imprimir planos. Y otra actividad, digamos, colocar una viga en estos puentes que está haciendo Porky, ¿cierto? Nuestro local de Porky, si a él le gusta que le digan así, por si acaso no lo digo de mala fe. Vamos a sacar este puente mejor de flores. Acá está en pleno proceso constructivo.
Imagínense que para hacer este puente, parte de sus actividades de ustedes es sacar planos, copias de planos, ¿no? Porque necesitan para entregar a la gente, ¿no? Para que la gente tenga sus planitos y pueda trabajar, ¿no? Imprimen planos. Entonces hay una actividad que se llama imprimir planos. Y hay otra actividad que colocar, vamos a llamarle vigas, vamos a llamarle esto, ¿no es cierto? Que es una actividad pues complicada, ¿no? Porque hay grúas, hay riesgo, la gente trabajando en altura, el viento, etc., ¿no? Hay riesgo de accidentes. Entonces, colocar estas vigas en la parte para construir ese puente, entonces, significa pues un gran esfuerzo, ¿no? O sea, significa pues no precisamente un hito, sino un gran esfuerzo que se tiene que hacer y no se puede comparar pues a sacar planos, porque también es una actividad, digamos, de contrato que se tiene para hacer este puente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da pesos, ¿no? Como el esfuerzo de colocar estas vigas es mayor porque hay riesgo, vientos, mucha experiencia, ¿no? Muchos equipos, etc., 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 mucha presión, mucha tensión de la gente de seguridad, ¿no? De la gente que está trabajando en ello, porque ahí se puede caer, en fin, ¿no? Mucho riesgo. Entonces, colocar estas vigas debe valer un esfuerzo mayor, mucho mayor que sacar planos. Entonces, eso significa peso. A ver, vayamos a regresar ahora a nuestro Excel, donde está donde hay un cronograma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el MS Project, ojalá nos dé el tiempo, vamos a ver cómo se hace para sacar la curva S. Pero se puede, lo que importa en este caso, más que el gráfico, alumnos, son los valores que están acá. 100%, 100, eso ahorita voy a explicar de qué se trata. Entonces, en este caso, es un proyecto, les decía, esto no es una construcción. Entonces, en este proyecto se había planificado elaborar el expediente y hacer aprobación del presupuesto, se llama PEP, nuestro presupuesto. Esa es, pues, digamos, el orden 1 de nuestro cronograma. Luego está hacer la ejecución de este proyecto, ¿no es cierto? Y finalmente se llama capitalizar el proyecto. Para hacer la ejecución, por ejemplo, se elabora el requerimiento, se hace el proceso de la compra, de la adquisición, finalmente se ejecuta. Y debajo, ese sería el nivel 2, ¿no es cierto? Y el nivel 3 sería, pues, la preparación, por ejemplo, estas actividades que están acá, digamos, no en negrita, sino en escritura normal, digamos. Estas serían las actividades, ¿no? Y acuérdense que se programan actividades, no los niveles superiores a las actividades, ¿no? No hay nivel 1, nivel 2. Si nivel 3 la actividad, se programa el nivel 3. Eso ya lo hemos visto varias veces. Ok, entonces, elaborar el expediente, pues, alumnos, en un proyecto, ¿no es cierto? No significa el mismo esfuerzo que construir, ¿no? Que es la parte de ejecución. Esa parte es muy importante en un proyecto, la parte de la construcción, y por eso se le da un peso de 90% del proyecto es hacer la construcción del proyecto. Mientras el 5% del proyecto es hacer el expediente, los planos, como esfuerzo, ¿no? Y 5% como esfuerzo capitalizar, ¿no? Capitalizar significa, pues, inscribir los activos, ¿no? En registros públicos y este tipo de cosas, ¿no? El tema más contable, ¿no? Pero es parte de un proyecto también. Entonces, la ejecución de los alumnos tiene un peso muy alto, ¿no? Porque representa, pues, ese mayor esfuerzo, ¿no? Regresando al tema del puente, ¿no es cierto? Esto podría valer colocar las vigas, de repente, pues, al hecho de colocar todo, de repente el 90% y colocar, pues, los apoyos, de repente 30% y esto 70% de la construcción. Así se dan los pesos. ¿Y para qué sirven los pesos? Justamente para lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, vayamos a ver por partes. Bueno, y de este peso, digamos, del nivel del orden 1, si ustedes suman, ¿no es cierto?
5%, más 90%, que es la ejecución, más el 5%, ahí tienen 100%. El 100% de ejecución tiene un peso muy grande. Y a su vez, dentro de la elaboración del expediente, a cada uno de ellos también se le da su peso, ¿no? A cada una de las actividades. Esto con el MC Project no se puede hacer. No se puede hacer. Por eso, alumnos, la curva S, si ustedes se fijan, o cuando tengan la experiencia correspondiente, el 99.99% de las curvas S están en Excel. Por esta razón, porque en Excel sí se pueden dar los pesos correspondientes. Bueno. Entonces, las actividades también tienen su propio peso con respecto, evidentemente, a la actividad del orden superior, digamos, ¿no? Se dan cuenta, si sumo 85 más 5, 90 más 10 sería, este es el 100% de las actividades de elaboración de expediente, que es la preparación del expediente, aprobación por nuestra gerencia, registro y control del expediente. Luego, para la ejecución de este 90% decimos que el 85% es la ejecución misma, o sea, la construcción misma, ¿no? El 5% es la elaboración de requerimientos, o sea, las bases técnicas, en fin, y el proceso del concurso, 10%, ¿no? Si sumamos 5 más 10 más 85, vamos a tener 100%. Y nuevamente, las actividades también le ponemos su propio peso, ¿no? Porque cada una de ellas significa un esfuerzo diferente. Por esa razón es que alumnos es importante, ¿no? Porque si no le damos pesos, si no hay pesos, lo que va a suceder es que de repente el primer mes, por el hecho de haber simplemente sacado copias, nuestro avance de repente va a ser 15%, ¿no? De repente sacar copias, vamos a reservar la foto, sacar copias toma 30 días, ¿no? ¿Por qué? Porque son bastantes planos, digámoslo así, y colocar esta viga también toma 30 días, ¿no? Y entonces nuestro cronograma, vamos a suponer que solamente tengamos 3 actividades: sacar copias, colocar las bases o instalar las bases e instalar esta viga. Suponiendo que esas 3 actividades nada más. Si cada uno tiene el mismo peso, entonces sacamos las copias, que sería la primera actividad, digamos, de los planos. ¿Y cuál es tu avance? Nos va a preguntar de repente el alcalde, y vamos a decirle, bueno, alcalde, ya avancé 30% de mi contrato, ¿no? Y el alcalde seguro va a ir a ver así, oye, pero si no hay nada, ¿cuál 30%? Si no has hecho nada. No, pero alcalde, ya saqué, mira, me ha tomado 30, voy a sacar mis planos, mira, acá están mis planos, están listos. Y el alcalde te va a mirar mal, seguro dice, oye, pero eso no es avance, pues, ¿cómo va a ser avance? No, pero alcalde, pero me ha tomado 30 días, ¿no? Y en 30 días voy a hacer la base y en 30 días el tablero, o voy a colocar la viga, ¿no? No lo va a ver lógico, ¿no? Pero si tú le dices al alcalde a los 30 días y viene el alcalde y te dice, ¿y tu avance? ¿Cuál es tu avance? Tú le dices, no, alcalde, hemos avanzado 3%, ¿no? ¿Qué has hecho? Mire, un mes me ha tomado sacar estas copias, bastante trabajo, y ya tenemos 3% de avance. ¿Cómo va a ser lógico? 3%, sí, pues solamente tus copias son 3%, y sí grafica la realidad que les estoy comentando, ¿cierto? 3% en copias me parece adecuado. A decir, pues, 30% ya tengo un avance del 30% por el hecho de haber sacado copias solamente. No sé si me dejé entender, alumnos. Si hay alguna duda, lo repito nuevamente, por favor, comentarios. Sebastián, adelante. Ingeniero, ¿y hay una estandarización en los pesos o depende del tipo de obra o eso ya se hace por... No, es buen criterio simplemente. No hay una, digamos, una regla que diga, tiene que ser de esta manera, ¿no? O estos pesos, ¿no? Pero evidentemente, pues, le vas a dar más peso a la construcción. Algunos pueden decir, profe, pero me parece mucho peso a la construcción, y yo le daría la ejecución, en este caso, 80% nada más, y la elaboración de expediente es importante, profe, ¿cómo no? Pues, le voy a dar 10% a la elaboración de expediente, y la capitalización también es importante, profe, 10%. Ok. Están es totalmente válido hacer esa modificación. Alguien puede decir, profe, pero el expediente, la voz, ¿no? Si ya se hace mal el expediente, pucha, sale mal todo, ¿no? Entonces, al expediente le va a dar un peso mayor, 20%. Están en su derecho, pero como que ya no cuadra, ¿no? Nuevamente,
Estamos haciendo estamos ejecutando un proyecto y hemos terminado el expediente, tenemos los planos, ¿no? Y viene el presidente de la República y dice, ¿cuál es tu avance de tu proyecto, no? Señor presidente, ya tengo 30% de avance, ¿no? Y hoy no veo nada, ¿dónde está? No, ya tengo el expediente, ¿no? Usted sabe que el expediente es importante, si acá hay fallas, la obra va a salir mal, ¿no? Por eso ya tengo 30%, es como que no es lógico, repito nada. Normalmente, pues, si tú le dices, ya elaboré el expediente y tengo 5% de avance, entonces ya es razonable, ¿no? 5% avanzado tu expediente, sí, parece válido, ¿no? Parece razonable. Pero, digo, no hay un estándar, pero el orden de magnitud sí va por ahí, ¿no? Tiene que ser aproximado. No vas a poner, pues, el expediente 30, 40%, por más importante que fuera, ¿no? Para verificar el avance. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Erika, adelante. Ingeniero, ¿hay otro software en el cual sí considere los pesos? El Primavera. El Primavera se puede trabajar. En el MS Project también, ya solamente que es un poco complicado. Y no es imposible, repito, pero no es conveniente, no es adecuado. El Primavera sí es mucho más manejable, que se puede trabajar con pesos, ¿no? Sí. Ya. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿no? Sí, ingeniero. Luis Ángel, adelante. Sí, ingeniero, sí. Mi consulta era, digamos, si tenemos en dos cronogramas de barras iguales, pero distintos presupuestos, ¿la curva S, digamos, saldría igual o diferente? A ver, perdón, Juan, a ver. Sí, dos mismos gráficos de barra, pero diferentes presupuestos, digamos, en distintas. ¿La curva S sería igual o diferente? Distinto presupuesto. Pesos dirás, o presupuesto. Porque no entiendo por qué hablas de presupuesto. Pesos, obviamente, entonces. Pesos, ya. Claro, si los pesos son diferentes y las mismas barras o el mismo cronograma, evidentemente, alguien de ustedes de repente le da pesos diferentes y la curva S va a ser diferente, ¿no? Alguien le dice, no, profe, yo voy a poner acá 7%, esto le voy a quitar un par de puntos y acá le voy a poner, en fin, ¿no? Evidentemente, si le dan pesos diferentes, al primer mes el porcentaje de avance cada quien va a ser diferente, ¿no? Obviamente, ¿no? Y eso es totalmente válido, o sea, no está mal, y sí, va a dar diferente también, así es, afirmativo. Frank, adelante. Ingeniero, dependiendo del tipo de, digamos, de obra, los pesos se pueden asignar, no sé, directamente relacionado al costo directo de cada actividad o también según la incidencia en el tiempo que va a demorar en ejecutarse. No, más que con respecto al precio o al costo de la partida que se está ejecutando con las actividades, más que ello, Frank, es, digamos, volviendo al tema de la foto. Vamos a ver a la foto. ¿No? Le puedes dar a sacar los planos 1% de peso. Entonces, terminan los planos, tu avance va a ser 1%. A los soportes, ¿no? Ese arco que está ahí, del tablero del puente, de repente le das un peso de 40%. O tal vez 60%, porque es más arriesgado y significa más, ¿no? Más que nada es cuánto significa, independientemente del costo, ¿no? O sea, ¿cuánto puedes decir tú que has avanzado, ¿no es cierto?, colocando este arco, ¿no? Porque imagínense colocar ese arco, yo no he visto las maniobras, pero imagino deben ser maniobras muy complicadas, mucho más complicadas seguramente que el tablero, ¿no? Seguramente que sí, de repente ese debe tener más peso, porque va a significar más, ¿no? O sea, va a dar un gran avance que hagas algo tan arriesgado, tan complicado, pero no, el criterio no es tanto el precio, ¿no? Sino o el presupuesto o la partida para hacer o que lo que te van a pagar más es el esfuerzo se llama. Sí, Frank. Ronald, adelante. Tienes otra pregunta, creo. Para mí. La curva esa al momento de realizarlo, ¿cómo influiría eso? Perdón, no te escuché bien, Ronald. Al momento de hacer la curva esa, ¿cómo influyen los porcentajes? Porque cuando lo hicimos en el ciclo anterior, hicimos con las valorizaciones. Es diferente.
es muy diferente, porque ahí no hay pesos, ¿no? En valorizaciones no hay pesos, simplemente es lo que es, ¿no? Ahí no hemos hablado de pesos en ningún momento, cosa que en tiempo sí hablamos de pesos. Entonces, ¿alguna pregunta para continuar en esto? Bien, entonces, alumnos. Ya, pesito. Una vez que hayamos puesto los pesos correspondientes, ¿no? Entonces, esto les voy a entregar, lo voy a cargar para que lo revisen con más calma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ver el avance en función del peso. Vamos a dejar Luis Ángel dejar su micro. Ya, es que mandamos mucho. Luis Ángel, está con el micro abierto. Luis Ángel. No se te vaya a ir algo que después te vas a arrepentir. Está yapeando, creo, alguien. Yapea toda la clase mejor. Bueno. Volvemos. Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada? Les voy a entregar esta plantilla. ¿Cierto? Para cada una de estas actividades tengo que generar lo que se llama avance, ¿no? Lo que se llama avance. Se dan cuenta, cada una de las actividades, aprobación de nuestra gerencia, preparación del expediente, el registro de control, que son las actividades, tienen su porcentaje de avance, que tiene que ver con los pesos, ¿no se dan cuenta? Simplemente es un promedio entre el peso propio con respecto al peso digamos, de la actividad del nivel 1, ¿no? O el nivel 1, claro. ¿Se dan cuenta? Es un porcentaje entre 100. Y así cada uno de ellos vamos viendo su peso relativo con respecto al nivel 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Su avance relativo. Y un check se hace multiplicando, todo ello tiene que ser evidentemente 100. O 100, pues claro. Multiplicas todos esos avances relativos de cada una de las actividades, ¿se dan cuenta? Y da 100. Entonces, se ha hecho un avance adecuado. Y en este caso, nuestro control a nosotros nos hacían cada 15 días, ¿se dan cuenta? Por eso cada mes, esta gerencia nos pedía, nuestro control era cada 15 días, por eso se ven dos avances al mes, ¿no? Un avance al día 15 y un avance al día 30, ¿no? Eso es, el proyecto por nuestra gerencia nos pide avances quincenales, pero normalmente en una construcción, como ya hemos dicho muchas veces, los avances son mensuales, ¿correcto? Entonces, si vemos la fórmula, básicamente, alumnos, es la sumatoria, ¿se dan cuenta? De el avance relativo de la actividad por el avance programado. Ahorita vamos a ver que es un avance programado. Se empieza a sumar todos esos avances relativos, ¿no? Entonces suma todas ellas, se divide entre 10.000. ¿Por qué entre 10.000? Porque se está multiplicando por 100 3 veces, y por eso nos sale, o sea, 100, para que salga porcentaje, otra vez 100, por eso sale ese valor, y el avance de la quincena programada es 6.3% en este caso, ¿no? Y así sucesivamente vamos avanzando quincena a quincena, ¿no es cierto? Y nos va saliendo pues los avances de cada una de las quincenas, ¿no? Y finalmente, la última quincena, el avance va a ser, ahorita explicamos, su avance relativo multiplicado por el avance programado para esa quincena. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y sale 100%. Entonces, nos da 100% acá, significa que no se nos ha ido ninguna cifra. Entonces, esto sería, el P significa programado. Entonces, cuando hagamos nuestra curva S programada, acuérdense, la curva S es la programada, esto van a presentar en su trabajo, y luego ya mes a mes, decíamos, ¿no es cierto? Vamos a decir que sean mes a mes se hace un control, ¿no? En el caso de esta curva S,
porque acá está la curva S, y acá lo grafican, nomás ustedes son tromes graficando, ¿no es cierto? Sale pues, valga la redundancia, el gráfico que hemos visto acá, ¿no? ¿Cierto? Se dan cuenta que acá es el acumulado, se dan cuenta, va acumulando, va acumulando, va acumulando, va acumulando hasta llegar al 100%. Y así cada quincena se va graficando punto a punto y sale la curva S, ¿no es cierto? Eso ya ustedes lo pueden hacer fácilmente con el Excel. Ahora, voy a explicar qué significa estos valores 100, 100, 100, 100 acá, 75, 100, 100, 100, 100 acá, 100, 100 acá y así sucesivamente, ¿no? Preparar el expediente técnico para aprobar nuestro presupuesto. Nosotros programamos terminar esta actividad en 15 días. Entonces, en 15 días se hizo la actividad el 100%. Y la siguiente quincena de febrero, se sigue repitiendo el 100, 100, 100, porque ya se terminó la actividad, 100, 100, 100, por eso es acumulado, 100, 100, 100. ¿No? Mientras la actividad de aprobación por nuestra gerencia, lo vamos a acabar digamos, en 3 semanas. ¿No? Entonces, de esas 3 semanas, 15 días significa 2 semanas, ¿correcto? Perdón. Nosotros pensamos terminarlo en primera semana, segunda semana, la tercera semana de febrero, ¿no? Y dijimos que nuestro control, acuérdense que es cada quincena, vamos a avanzar el 75% en la primera quincena, ¿no? Y en la segunda quincena ya vamos a tener el 100%, por eso se repite el 100%. Mientras la actividad de registro y control lo vamos a ejecutar en la segunda semana de febrero y lo vamos a hacer en 15 días. O sea, en 15 días ya está listo, por eso es 100%, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a revisar algo que de repente es más tranca, la construcción. La construcción pensamos arrancar la primera quincena de junio del año 2020. Entonces dijimos, en esa primera quincena vamos a construir, vamos a tener el 10% del avance físico de esa obra. La siguiente quincena vamos a tener el 35% de avance, acumulado siempre. La siguiente quincena vamos a avanzar hasta el 75%. La siguiente quincena hasta el 65%, la siguiente hasta el 75%, la siguiente hasta el 85%, la siguiente hasta el 90% y la siguiente vamos a llegar ya al 100%. Así lo hemos planificado. Y eso significa esos números. ¿Se entendió, alumnos? ¿Están ahí? Esta es la plantilla fija, que siempre se prepara para hacer la curva S, ¿no? La más conocida, digamos. Ustedes lo saben y finalmente pues hacen la fórmula que está acá debajo, ¿cierto? Y hacen su curva S, ¿cierto? Esto ya lo pasa. Esta es la programada. Entonces, ¿cómo se trabaja? Ya programaron, vamos a decir que salió esta curva, y los controles son cada 15 días en este cronograma, ¿no? Los controles son cada 15 días en este. Este es el control real. Programado, real. Entonces, ¿cómo se controla? Empezamos a trabajar la primera quincena. La primera quincena empezamos con esta actividad, la actividad de preparación y aprobación por nuestra gerencia. Vemos si la primera quincena, cuánto hemos avanzado de la actividad de preparación del expediente. ¿Hemos terminado el 100%, el 80%, el 20%, el 15%? No lo sabemos, ¿no es cierto? Mejor dicho, cuando empezamos no lo sabemos, pero el día 15 sí sabemos. Vamos a decir que solamente hemos avanzado el 75%. Programamos 100, pero bueno, tuvimos algunos problemas por ahí que sucedieron, no logramos terminar. Habíamos empezado también esta actividad, se dan cuenta, estoy poniendo en el real, ¿cierto? Habíamos empezado también esta actividad, aprobación por nuestra gerencia, habíamos programado avanzar el 75%, pero finalmente pudimos avanzar solamente 20%, digamos.
Entonces, con esos valores y aplicando esta misma fórmula, multiplicamos, ya no obviamente el programado, sino el real. Voy a jalar la fórmula, a ver, ojalá que me salga rápidamente. Vamos a hacer entonces la forma más larga. Esto es igual a, si se dieron cuenta, es multiplicar el avance por el relativo más el avance relativo por ya no hay más, felizmente no, porque hay otro avance. Vamos a decir que de lo voy poniendo ya más el avance relativo, que sería esto, por esta casilla que aún no le he llenado. Ya, falta cerrar ahí. Ya, faltaba cerrar y esto se divide. Y esto vamos a decir que hemos avanzado, pensamos a avanzar el 50%, pero acá digamos que sí, llegamos al 50%. ¿no? El 50% se programó y lo real también fue el 50%. Entonces, vamos a nuestra curva S. No es el 6 por 6.3% que habíamos pensado inicialmente, sino solamente hemos llegado al 5%. Estamos, vamos a decir que es esto. En este control estamos realmente, pues, ahí, ¿no? Hemos llegado a ese punto, no al 6.3, que es este punto, sino hemos llegado al 5. Entonces, trazamos nuestra curva, vamos a ponerle verde. Digamos así. Y esa es nuestra curva, ese es nuestro control de curva S. Y así, mes a mes, vamos viendo cuándo avanzamos, qué porcentaje hemos avanzado, y así vamos llenando, aquí en este caso quincena, 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 quincena. Y de eso se trata el control. ¿Se entendió? Vamos a poner rojito para diferenciarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Está clarísimo? Ok, muy bien. Entonces, ya el método valor de ganado alumno lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, de eso se trata la curva S, ¿no? Se hace una curva S programada, con el Excel normalmente. O sea, es la parte complicada. Luego, mes a mes, se hace un control correspondiente y se verifica, pues, cómo estamos en la curva S, ¿no? ¿Estamos por debajo de lo planificado o por encima de lo planificado? Obviamente, si estamos por debajo del planificado, como en este caso, decíamos que hay un gap, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando vimos costos? Decíamos que hay un gap, donde tengo una flechita para indicar, no aparece acá. Dibujaremos entonces. Gap se llama, pues, a un salto. Caramba, no me sale tan bien. Sí, tal vez. Me parece que el gap es, vamos a restar el real menos el planificado, menos 1,3%. Esto sería 1,3, como estamos trabajando en porcentaje, 1,3% por debajo. Normalmente en los contratos les decía que cuando la diferencia es menos 10%, recién la supervisión nos empieza a fastidiar con cartas, ¿no? Pero si es 1,3% por debajo, después la supervisión no nos va a decir nada, así, bueno, pues ha hecho su esfuerzo, está por ahí, ¿no? Porque revisamos los números
definitivamente, ¿no? 5 a 6.3, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? No hay un gran atraso, ¿no? Pero ¿qué pasa si acá avanzamos solamente, por decir, un 10%? Tuvimos 1000 problemas, acá también 1000 problemas, no pudimos avanzar 10% y acá también muchos problemas, nuestra vida es un problema, y hemos avanzado solamente 0.6%. Evidentemente acá la diferencia es bien grande, ¿no? Casi no se ha avanzado. Entonces acá sí probablemente vayamos a recibir nuestra cartita de la supervisión, donde nos diga pues que tenemos que aplicar fast tracking, lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? O crashing, ¿no? Porque el atraso es más del 10%, y 10% sería pues 0.6, o sea, no deberíamos estar entre 5. Bueno, no tengo valores en la cabeza, o no tengo por debajo de 5. Vamos a decir que el gap que nos acepten es 0.1 nada más. Entonces acá sí nos va a llegar nuestra carta y nos va a decir nuestro comitente, de acuerdo al contrato, a la cláusula, no sé, 26, por decir algo. Vamos a ver si era la clase pasada. De acuerdo al contrato, señor contratista, usted está más allá del 10% de tolerancia en atraso, se solicita que haga su compresión del cronograma, ¿no? Ya contratista, usted hará el método más adecuado, pondrá más recursos, ¿cierto? O simplemente hará fast tracking, ¿no? Entonces, tiene esos dos métodos y eso le va a exigir. Acuérdense, mira, se dan cuenta, no es acá la supervisión no te está dando ampliación de plazo, sino te está obligando a comprimir tu cronograma, a que hagas más rápido, ¿no? Ya sea incrementando más gente o haciendo fast tracking actividades en paralelo, ¿no? Se dan cuenta, no te está dando ampliación de plazo. Acá el supervisor no te da ampliación de plazo, sino te está obligando a contratar más gente para que avance más rápido, mayor rendimiento, ¿no es cierto? Y obviamente el cobre contratista está perdiendo, pero si es que no hace eso, probablemente puede ser que el comitente pueda resolver el contrato porque el contratista no está dando fuego, no está avanzando, ¿no? Entonces, eso es, alumno. De eso se trata en la curva S. No sé si hay preguntas o está claro. A Rolando, a ver, adelante, tienes una consulta. Tienes una consulta. Sí, profesor, buenas noches. Más que todo, no, como hemos visto la curva S del ciclo pasado, tengo una duda, ¿no? O sea, cuando se hace una ampliación, por ejemplo, no me acuerdo si necesariamente se tendría que actualizar la curva S. Creo Claro, que si hay ampliación de plazo, acuérdense. Creo que ya lo borré. Si hay ampliación de plazo, ¿no es cierto? Tu actividad la van a ampliar mucho más, digamos, esta actividad, vamos a suponer que sea la ruta crítica, la van a ampliar, te van a autorizar esta ampliación, ¿no? Estos 3 días más, digamos, ¿no? Y si hubo huaico, las protestas en Lima fueron fuertes durante 3 días, te damos ampliación de plazo, ¿no? Al darte 3 días de ampliación de plazo, evidentemente, tu curva S inicial se va a modificar, ¿no? De repente va a ser otra más chata, no sé, se modifica. ¿Por qué? Porque estás modificado. Acuérdense, mejor dicho, no solamente tú, que esto es una forma diferente de representar esto. Simplemente es un equivalente, ¿no? O sea, no es que no tengan nada que ver, tienen muchísimo que ver, por no decir son dos formas de interpretar lo mismo. Se dan cuenta solamente que esto es gráfico, por decirlo de alguna manera, y esto es numérico, ¿no? Entonces, obviamente, si te dan ampliación, te aceptan la ampliación, te aceptan tu cambio de línea base, vas a tener que actualizar también tu curva S, ¿no? Tu programada vas a tener que actualizar y te van a medir con la nueva, o te van a controlar con la nueva curva base. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Te puse el punto, sí. Así es, Rolando. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alumnos? Bien, ahora, el trabajo grupal, ¿cómo van? ¿Están avanzando? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro?
Clarísimo por lo que veo. Bien, alumnos, no dejen a última hora, por favor. Enfóquense en su trabajo grupal también, ¿correcto? No lo dejen a última hora, aprovechen los días miércoles, acuérdense que vamos a avanzar a preguntar sobre la parte práctica. Entonces, si tienen consultas, dudas, avancen de una vez, ¿no? Y de repente esta media hora, o tal vez, sí, pues media hora más o menos que tendrían, tal vez, si consideran, obviamente, reúnanse virtualmente, traten de avanzar o asígnense tareas, qué sé yo, porque avanzan, alumnos, para que las dudas las pregunten en momentos como este, ¿no? ¿Ok? Si no hubiera más dudas, preguntas, entonces lo dejaríamos ahí por el día de hoy. Y entonces, Luis Ángel, el examen sería a las 8:30, el sábado, ¿correcto? Ya, ¿puede ser a las 9 de la mañana? No Ya. sé si puedo. Y ya ¿Sí? está bien, no hay problema. De 9 a 11 entonces. Ya, perfecto. Ya. Ok, quedamos entonces. Ojalá que no haya un nuevo presidente el sábado. No, nada. No hay que retar la suerte. Ya, ok, cierren todo nuevamente. Bueno, no creo. Ya, ok. Entonces quedamos así, alumnos. Quedamos el día sábado. A las 9 de la mañana sería el examen, ¿no? 2 partes, práctica teórica, la práctica como parecido a curso de metrados y la teórica, pero la teórica parecida al curso de metrados y la práctica pues va a venir seguramente un CPM, un PERP o una mezcla de las dos, ¿no? Así que lo dejamos ahí a Rolando, adelante. Profesor, para la parte práctica se va a poder utilizar Sí, los apuntes que tengamos. Claro, de preferencia, alumnos, los apuntes llévenlo en la laptop, ¿no? De preferencia, ¿no? Si quieren imprimir, bueno, impriman, ¿no? Pero no, yo no soy muy, digamos, no recomiendo que se imprima, ¿no? Por esa árboles, bueno, en fin. Claro, si quiere imprimir, bueno, pues, no hay problema. Ya listo, Pero profesor. eviten llevar celulares, alumnos, por favor, ¿no? O sea, va a ser una excepción bien grande que yo acepte que revisen de celular, ¿no? Tablet o laptop, ¿ok? O impreso, ¿no? O escrito, qué sé yo, apuntes, eso sí, no hay ningún problema. Calculadora también, obviamente, bienvenido, pero no creo que necesiten, pero bueno, si alguien no puede sumar, puede usar su calculadora tranquilamente. Listo, quedamos ahí entonces, alumnos. Gracias, buenas noches.